Se alargó un poquito la primera parte, pero vamos a ponernos de pie para leer una porción bíblica en el libro de Hechos, capítulo número 17, del versículo 1 al versículo número 7. Hechos 17 del 1 al 7. Léanlo en voz alta, les voy a dar entrada y tratando de hacerlo de una forma coordinada. Dice así la palabra de Dios: pasando la iglesia en sus albores, vamos a decirlo así, después de que nuestro Señor Jesucristo murió y resucitó allá por el año 33, porque están contabilizados los días así, aunque sabemos que quizás fue un poco antes en esa contabilización, que pues no se hizo de la forma más correcta, pero sin embargo, pues para dar una fecha, después de ese tiempo la iglesia tomó gran fuerza, sobre todo en Jerusalén. Si ustedes escucharon la predicación del día miércoles, empezamos a hablar acerca de la vida de Pablo, Saulo de Tarso, el perseguidor. Cómo fueron dispersados, ¿verdad?, la iglesia por diferentes lugares. Ellos responsablemente, pero más que nada convencidos de una forma profunda de que el Cristo, ¿verdad?, el Mesías prometido es el Dios verdadero y por el cual se puede alcanzar la gracia de Dios por medio de la salvación. Ellos predicaron por todos lugares. Dio fuerza a que algunas congregaciones, como la congregación de Antioquía, pues empezase, ¿verdad?, a crecer de una forma muy grande y pudo enviar a esa iglesia a dos personajes, a Pablo y a Silas, a misionar. Tenían una misión en su corazón Pablo, tenía una visión también, y él, ¿verdad?, obediente a la palabra del Señor, va y predica en diferentes lugares. Y uno de estos lugares es Anfípolis y Apolonia. Anfípolis y Apolonia, que están ubicados precisamente en Tesalónica. Y empiezan a predicar. Y dice la palabra de Dios en el versículo 3 que ellos declaraban y exponían por medio de las Escrituras ¿a quién? Dice que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Se puede traducir también que el ungido, porque la palabra Cristo es ungido, padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, su significado más exacto es Salvador, y que el Salvador, a quien yo anuncio, decía él, es el Cristo, o el Mesías, o el ungido de Dios. Ahora, hermanos,
en esta mañana, estaremos viendo el último tema de la serie El liderazgo de Jesús. Y precisamente el tema 7 tiene por nombre Jesús, un líder sin igual. Un líder sin igual. Porque Jesús fue trascendente en su predicación, en su vida y en su ejemplo. Siendo nuestro Dios, ¿verdad?, encarnado, Él tuvo gran influencia. Influencia para darle precisamente un mandato a los apóstoles y a los discípulos de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y el Evangelio consiste en sus bases más fundamentales, precisamente, que prediquemos que Jesucristo vino a padecer por nosotros. Y además resucitó de los muertos. Y así dice: a Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Entonces es un líder que trasciende. Y esto precisamente es lo que vamos a ver el día de hoy. También, más abajo, en el versículo número 6 al final, dice que estos, refiriéndose a quién, a los discípulos y a los apóstoles, son los que trastornan al mundo entero. Y dice, estos han venido acá. ¿Qué significa trastornar ahí en ese pasaje, verdad? Es decir, mueven los corazones de las personas, trayendo un nuevo mensaje de parte de Dios. Y podemos decirlo nuevo, vamos a decir entre comillas, porque los judíos debieron de haber identificado a Jesucristo como el Mesías del Antiguo Testamento. Pero sin embargo, en la gracia, ¿verdad?, los discípulos predicaban a Jesucristo muerto y resucitado. Esto no hacían los judíos. Los judíos que no creían esto no lo hacían. Y ellos en verdad estuvieron en una casa predicando, una casa de un hombre que se llama Jasón, y fueron precisamente a tratar de apresarlos. Porque el argumento, ¿verdad?, de los acusadores era que estaban predicando a un nuevo rey. ¿A quién? A Jesús. Pero ellos lo veían desde el ámbito político, no espiritual, porque Jesús es rey. Pero ellos lo veían desde un ámbito político, ¿para qué? Para que el pueblo que no creía se levantara, porque ellos tenían a César por rey. Ahora, ¿por qué Pablo y Silas trastornaron el mundo? ¿Cuál era su mensaje que impactó a los que los oían? Lo primero que podemos decir es que no se predicaban a ellos mismos. No se predicaban a ellos mismos. Y lo segundo es que ellos se sabían incondicionales siervos de Cristo. Incondicionales siervos de Cristo. En 1 Corintios dice así: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezero, y para los gentiles, ¿qué? Locura. Esta misma verdad sigue aplicable a nuestros días, porque los gentiles que no creen, para ellos es locura el Evangelio. Cualquier cosa que ellos consideren que un patrón de vida, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros que venimos cada domingo, que leemos la Biblia o que les hablamos de Dios, ¿verdad? Para ellos simplemente pueden considerarnos como fanáticos. Pero quien vive la vida cristiana como una relación personal y en obediencia a Cristo está muy fuera de ser un fanático. Porque un fanático normalmente lo que quiere precisamente es solamente cumplir reglas y no razonar, ¿verdad?, por qué se están cumpliendo. Podríamos comenzar con una pregunta, hermanos: ¿qué es un líder? ¿Qué es un líder? Bueno, es alguien que tiene la capacidad de influir en los demás con propósitos específicos. Es el potencial que tienen algunos de comunicar y convencer a algunos a apoyarle, seguirle e incluso formar convicciones de vida. Eso es un líder. Vuelvo a repetirlo: es alguien que tiene la capacidad de influir en los demás con propósitos específicos. Es quien tiene el potencial, es el potencial que tienen algunos de comunicar y convencer a algunos a apoyarle, seguirle e incluso a formar convicciones de vida. Entre estos grandes líderes, y podemos enumerar, yo por lo menos puse aquí a 3: Mahoma, Mahatma Gandhi y Buda. 3 líderes que influenciaron
a su cultura en su tiempo y en su época, y actualmente siguen teniendo seguidores con convicciones profundas. Sin embargo, la humanidad ha contado con líderes de alto impacto, podemos decir que son ellos, personas que han podido seducir a las masas, pero muchos de ellos para mal. Un Hitler, ¿verdad? Por ejemplo, fue un líder, no podemos negar su liderazgo. Los movimientos sociales forman a las sociedades y a los países. Y es una realidad que en nuestro tiempo existen líderes que están influenciando también en nuestra sociedad. Algunos de ellos llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y son influyentes, ¿cierto o no? Son tan influyentes, ¿verdad?, que actualmente las películas que son dedicadas al público infantil están impregnadas de ideologías equivocadas. Están llenas. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Así que atrás de todo eso hay un liderazgo y, claro, una gran influencia económica, porque todo eso, ¿verdad?, se logra a través de la comunicación. La comunicación es la base para formar precisamente un liderazgo de masas. Sin embargo, oigan esto, ningún líder humano, ninguno de estos que acabo de mencionar, logra satisfacer las más altas necesidades espirituales del hombre. Ninguno. Y dar certeza absoluta de que son enseñanzas o de que sus enseñanzas son toda verdad. Tampoco ninguno de estos líderes podrían afirmar que tenían la verdad absoluta. Y respaldar, esto es muy importante, y respaldar con evidencias poderosas la identidad de quien las proclama. Ahora, ¿quién sí cumple estas expectativas? Jesús. Jesús puede dar con evidencias o mostrar sus evidencias de una forma poderosa para respaldar de que Él es la verdad. Su presencia en el mundo va más allá de dar forma a un movimiento religioso, hermanos. Jesús no vino a formar un movimiento religioso. Tiene que ver con entablar una relación personal con Dios. Ningún líder ha osado hacerse Dios, ninguno de ellos. Ni Mahoma, ni Gandhi, ¿verdad?, ni ninguno osó decir que él daría su vida y la volvería a tomar, volver a resucitar. Ninguno lo hizo. Porque por lo menos, ¿verdad?, dentro de quizás algunos en ese tipo de ideología o convicciones o locuras pudiese haber dicho tal cosa. Pero sin embargo, Jesús lo hizo. Probó constantemente su divinidad a través de las señales milagrosas. Los cumplimientos proféticos fueron reveladores de que Él era el Cristo. Su mensaje era con una autoridad proveniente de lo alto, una autoridad divina, que no se podía debatir ni se puede poner a duda. Su resurrección habla claramente de su poder sobre la muerte. Ahí es donde nosotros podemos confiar. Por tal razón, su presencia en este mundo tiene implicaciones eternas. Cuando Jesucristo vino a este mundo durante esos años, ¿verdad?, en que Él se humanó, tuvo influencias eternas. A diferencia de los demás líderes, Él nunca buscó atraer a la gente por medios humanos o por medio de promesas ocultas. Esto llega a ocurrir muy palpablemente, ¿verdad?, en el ámbito político. Perdón que lo vuelva a decir, pero así es. Porque tratan de ser líderes a prueba de qué, a prueba precisamente de promesas ocultas. En cierta ocasión, incluso Jesús reprendió a las multitudes. Y al hacerlo, dice la palabra de Dios, que muchos desde entonces dejaron de seguirle. Dejaron de seguirle. Ahora, si hablamos acerca de mercadotecnia, logística, comunicación de las masas, convencimiento de las sociedades, ningún líder, ¿verdad?, quisiera que sus seguidores se alejen. Por el contrario, estaría buscando, por todas las formas posibles, el tener más personas.
aunque sin convicciones, pero tener más gente. Jesús no era así. Él simplemente, ¿verdad?, conocía el corazón y la conciencia de cada uno. Jesús de Nazaret, ¿podemos decir que fue un incomprendido por los de su tiempo? Sin duda alguna. Pero han pasado, hermanos, más de 20 siglos desde que Jesús ascendió a los cielos. Y la esencia de su evangelio sigue atrayendo y salvando a miles. Su mensaje fue para todo hombre y mujer que reconociera su estado de pecado y la falta de Dios en sus vidas. Así que, hermanos, vamos a entrar en estos puntos a través de esta pregunta. ¿Cuáles son las características que hacen de Jesús un líder sin igual? ¿Cuáles son las características que hacen de Jesús un líder sin igual? Número 1, Jesús da garantías eternas. Jesús da garantías eternas. Vayan conmigo a Juan, capítulo número 11, versículo número 25. Juan 11, 25. Subrayen este versículo si no lo tienen subrayado. Dice la palabra de Dios: le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa es una garantía eterna. Juan 5:24 también dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La pregunta es: ¿quién puede dar tales garantías? ¿Acaso hay algún líder humano que pueda dar las garantías de que si crees en mí te voy a dar vida eterna? No hay nadie que lo pueda hacer. Sin embargo, Jesús lo dijo. ¿Y cómo lo comprobó? En base a su propia resurrección. Porque Él venció la muerte. Porque en el momento en el que Él fue crucificado, dice la palabra de Dios que también fue roto el velo y tenemos acceso a Dios. Y dice que después de resucitado, muchos salieron de su sepulcro y anduvieron en la ciudad de Jerusalén. Salieron de sus sepulcros. No dice qué clase de vestiduras, pero no eran zombies, eran gente viva, con las características de cualquier poblador de Jerusalén. A sabiendas de sus familiares que habían sido sepultados mucho tiempo atrás. Porque en Cristo, hermanos, la vida que se otorga es una vida nueva, con un cuerpo glorificado, libre de corrupción. No sabemos, ¿verdad?, más acerca de qué fue con esos hombres. Seguramente lo creemos, tuvieron que morir de nuevo. Pero Jesucristo resucitó. Y una vez para siempre, darnos libertad de la muerte. Así que, hermanos, ¿podemos confiar que Él tiene para resucitar a los suyos? Sin duda alguna. Cuando la sepultura quedó sellada con una gran roca, podríamos decir que Él fue una gran persona si la roca o si no hubiese resucitado. Se podría haber dicho: Jesús fue una gran persona, que fue alguien que murió por sus ideales. Se podría haber levantado un mausoleo que diese honor y memoria a un hombre así. Pero cuando se levantó de los muertos y el sepulcro fue abierto para comprobar su poder vivificante, podemos afirmar que no se trata de un simple hombre, sino corroborar que es Dios mismo. Él predicó, hermanos, que le era necesario morir en Jerusalén en manos de pecadores. En manos de pecadores. Afirmó que se levantaría de los muertos, ¿y qué pasó? Lo hizo. Jesús rompió los esquemas
del liderazgo. Él rompe los esquemas del liderazgo, porque su trascendencia espiritual nos sostiene. Eso es lo que nos sostiene, hermanos. La muerte no es para los creyentes como algo que temer, como algo que debemos de decir, pues no sé qué me va a pasar al final, porque tenemos la seguridad, según lo que dice Juan, ¿verdad?, de que si estamos nosotros en Cristo, pertenecemos a Cristo. El que tiene la vida, o el que tiene a Cristo, tiene la vida. El que no tiene a Cristo, no tiene la vida. Así que, hermanos, es nuestro punto, que entonces, ¿qué es la muerte? Es nuestro punto de partida hacia la comprobación de la eternidad que nos ha sido otorgada desde el momento en que hemos creído en Cristo Jesús. Versículo Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, exactamente, que ha dado a su Hijo, dígalo completo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Está incluido en los que creen? Amén. Número 2, que hace de Jesús un líder sin igual, porque Jesús recompensa nuestro proceder en esta tierra. Jesús recompensa nuestro proceder en esta tierra, es decir, lo que nosotros hacemos por su reino, aquí. Él lo recompensa. Muchos líderes que tienen grandes masas siguiéndole, al final son decepcionados por su líder, ¿cierto o no? Porque les prometen muchas cosas, puestos públicos quizás, les prometen a lo mejor alimentos, a lo mejor vivienda, a lo mejor, ¿verdad?, un trabajo secular, lo que sea, pero muchos, ¿verdad?, son defraudados. Pero sin embargo, Jesús no actúa de esa forma. Vayamos a Mateo 5, 11 y 12. Mateo 5, 11 y 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Qué significa galardón? Premio. ¿Qué más? Recompensa, ¿verdad? Un premio o una recompensa. Ahora, ¿la salvación es un premio o un galardón o una recompensa? Es un regalo, es un don de Dios. Entonces, lo que está hablando aquí con respecto a esto es algo que nos ganamos. Es algo como que aquí en el caso de bienaventurados, ¿verdad?, los que por mi causa son perseguidos, os vituperen. Bueno, si se resisten ustedes eso por causa del nombre de Jesús, quiere decir que no van a ser intimidados a seguir hablando de Jesús. ¿Cierto o no? Cuando alguien no es intimidado, continúa en su afán ¿de qué? De predicar, de trabajar y de servir por Jesús. Porque no se siente intimidado. Quizás se proteja, pero lo va a seguir haciendo. Esos son los que van a ser galardonados. ¿Hay otros galardones en la Biblia? Claro que sí. Así que seremos recompensados, hermanos, en pocas palabras, por mantenernos leales. Leales. A pesar de las pruebas y a pesar de que estemos bajo presión. Cada año, hermanos, que pasa, miles de personas se encuentran una fuerte ancla a través de las persecuciones de que son objetos como consecuencia de su fe. Si pensamos que las persecuciones, ¿verdad?, fueron de la época en el Imperio Romano, o quizás en las Cruzadas, o quizás cuando fue la Santa Inquisición, si pensamos que ahí fueron las persecuciones y que actualmente no hay, escuchen estas estadísticas. China lidera esta lista con 3.088 iglesias atacadas solamente en un año.
3.088 iglesias atacadas, frente a las 5.556 que solamente hay allí en el 2019. Por delante de Nigeria. Nigeria es otro país bastante hostil al cristianismo. Corea del Norte, por ejemplo, donde la fe en Dios es un crimen contra el régimen, según la ONG, lidera la clasificación mundial, seguida de Afganistán, Somalia, Libia, Pakistán, Eritrea. Así que la historia sobre la persecución de los cristianos, aunque comenzó con Cristo mismo, sigue vigente, y no terminará hasta que Jesús haya juzgado al mundo. ¿Cuándo? Cuando Él cierre en la gran tribulación su juicio final. En Mateo 6, 2 al 4, Mateo 6, si no cerraron su Biblia, luego lo van a encontrar, del 2 al 4, dice así: cuando pues, ¿qué? Des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Y lean lo último, por favor. ¿Hay testigo cuando hacemos algo por los demás? Dios mismo es testigo, porque Él ve en lo secreto. Lo que nosotros, ¿verdad?, demos, independientemente de la cantidad, Dios lo sabe. Así que según este pasaje, cada uno seremos recompensados por nuestra generosidad. La palabra limosna no es la misma palabra que se utiliza para diezmos y ofrendas. ¿Esos a quién le pertenecen? A Dios. Cuando habla acerca de limosna, la palabra en griego tiene la connotación darle al que no tiene, al que padece necesidad. Y seremos recompensados por nuestra generosidad. Jesús es el único líder que enseñó que no debemos poner nuestra confianza en las riquezas, y por el contrario, de toda bendición recibida debemos de dar el reconocimiento de que Él primeramente nos ha provisto. Eso es dar el reconocimiento y la gratitud que le debemos a Dios, porque primeramente nos proveyó. Así que, hermanos, creo que en ese sentido, ¿verdad?, o también podemos honrar a Dios. Mateo 6:6 dice así: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre ¿qué? Te recompensará en público. Sin lugar a dudas, ¿verdad?, nuestro Dios también nos enseña en el ámbito espiritual, aunque todo es una acción espiritual, pero especialmente en la oración. ¿Cómo oras? ¿Cómo oras? ¿Hay oraciones egoístas? Lo sabemos por la Biblia, ¿verdad? ¿Qué decía el fariseo? Te doy gracias, Señor, porque no me hiciste como este publicano. Y él, ¿verdad?, leyó su currículum. Yo diezmo, ¿verdad?, yo ayuno, y pudo haber puesto ahí muchas cosas para tratar de complacer a Dios según sus propias expectativas de lo que es correcto. Sin embargo, le faltaba lo esencial: un espíritu humilde. Cuando el publicano decía: Señor, ¿verdad?, sé propicio a mí, pecador, y ni siquiera se dignaba levantar la mirada al cielo. Seremos recompensados, hermanos, cuando somos fieles en la oración. ¿Qué hace un arquitecto para construir una casa? ¿La levanta él solo? No la levanta él solo. ¿Qué hace un médico para proveer sanidad a una persona? ¿Lo hace él solo?
Aunque usted vaya y esté solito, ¿verdad? Ahí en la farmacia y esté el médico y atrás de él están los laboratorios que hacen los medicamentos. Atrás de ellos estuvieron los maestros que le enseñaron, atrás de ellos hay enfermeras, en un hospital pues hay un sinnúmero de personas que contribuyen, ¿verdad? Anestesistas y otro tipo de áreas. No lo hacen solos. Ahora, hermanos, ¿por qué en la oración somos tan pocos y dejamos solos a los demás? Si estos oficios o estas profesiones que acabo yo de mencionar, estas personas buscan elementos humanos y herramientas para llevar a cabo su profesión, es lo mismo que Dios quiere. ¿Saben cuál es la herramienta? Tienen su boletín. Si ustedes no leyeron las peticiones de la semana pasada, no oraron de forma actualizada. Está el grupo de oración. Si usted no tiene las oraciones y solamente es precisamente el apartado de noticias del pastor, no es así. ¿Cómo se llama el grupo? Oración. Getsemaní, ¿cierto o no? ¿Cuál es el propósito principal? Orar. Si hay algún anuncio, hay que orar por lo que se está tratando, ¿verdad?, de hacer en nuestra iglesia. Pero hay que orar. Juan 15:7 dice así: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Algunos dicen, aquí hay una promesa. Si yo pido un carro, Dios me tiene que dar un carro. ¿Esto funciona así? ¿Por qué? Porque se les olvida lo primero. Tienes que permanecer en las palabras de Jesús. Y en todas ellas, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Orad por los enfermos, también dicen Tesalonicenses. Orad conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña. Porque es lo que está diciendo aquí. Cuando tus palabras permanecen en mí, mis palabras, dice Jesús, mis palabras permanecen en ti, tú vas a orar conforme a mis palabras o conforme a mi voluntad. No conforme a tus deseos, tus caprichos, ¿verdad? Y esto lo tenemos que considerar también muy bien. Mateo 10:42. Mateo 10:42. Léanlo las damas, por favor. Dice así. A ver, vamos a esperar a que se dejen sonar las Biblias para que se den cuenta que ya todos lo tienen. Mateo 10:42. Y cualquiera Gracias, hermanos. Yo me quiero imaginar que Jesús estaba rodeado de niños en la más alta hora del día de calor, y los niños jugando, ¿verdad? Y tomar agua es indispensable. Pero él compara esta situación, ¿verdad?, a llevar precisamente una dádiva a alguien que lo necesita. Una dádiva que él solamente, ¿verdad?, lo identifica de una forma muy sencilla. Cualquiera que dé a uno de estos pequeños un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Seremos recompensados por nuestros actos de bondad, por muy pequeños que estos sean, porque Jesús rompe los esquemas en cuanto a lo que cada uno cree que es justo. Porque Dios se mueve como resultado de su misericordia y bondad. Él puede perdonar a quien a nuestros ojos no merece el perdón, ¿cierto o no? ¿Cierto o no? Podemos pensar en el más el delincuente o el asesino más hostil, ¿verdad?, que la sociedad nos presenta actualmente, y podemos decir, bueno, Jesús también murió por él. Si él
quiere arrepentirse y aceptarle como su Salvador. Quizás delante de nuestros ojos digamos, pues no lo merece, pero por eso Jesús rompe los esquemas. Él fue compasivo con la mujer que había sido sorprendida en adulterio, con la mujer samaritana que había tenido 5 matrimonios fallidos y que con el que vivía actualmente no era su marido, con la mujer con flujo de sangre que había empobrecido por acudir a toda clase de médicos. Pero también, a pesar de su gran misericordia, Jesús era inflexible para con los opositores y para los que presentaban falta de compasión. Falta de compasión. En más de una ocasión los fariseos se enojaban porque Jesús sanaba el sábado. Le reprochaban. Pero Jesús, siendo Dios, ¿verdad? Y quien dio cabida también a la formación del sábado, el Hijo del Hombre es dueño del día de reposo. En 1 Corintios 9, 17. Vean 1 Corintios 9, 17. Ahora los varones lo van a leer. Que se oiga con voz de mando. 1 Corintios 9, 17. ¿Cómo dice, hermanos? Por lo cual, si no hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido enaumentada. ¿De qué está hablando aquí Pablo? De evangelizar. Si lo hago de buena voluntad, ¿qué dice? Recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Según estos dos pensamientos, ¿tienes escapatoria? No lo hay. ¿No lo hay, cierto? Es cuando lo haces o lo haces. Cuando un papá le dice a su hijo o a su hija, ¿verdad? Lava los trastes de buena gana o de mala gana, pero y bien hecho, ¿verdad? Porque si no, los regreso. Y si los regresa. Ahora, hermanos, si lo haces de buena voluntad, recompensa tienes. Pero pierdes tu recompensa si no lo haces de buena voluntad, pero tienes la ocasión de hacerlo. Es lo que está diciendo aquí. Recompensa por predicar el Evangelio. El apóstol Pablo tenía una meta y ambición que controlaba su vida entera, porque él decía, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Ahora, díganme algo. ¿Él consideró el Evangelio como algo personal? Sin lugar a dudas, porque dices, a quien yo os anuncio. Muchas veces vamos a ver esto. Él quería que todo creyente lo hiciese, pero su responsabilidad es de él. Es mejor, hermanos, que cambiemos nuestra manera de pensar acerca de lo que realmente importa en la eternidad. Es mejor que pongamos nuestro corazón en cosas. Es mejor que pongamos nuestro corazón en cosas que trascienden, hermanos, que son de vital importancia para esa eternidad. Quizás, pero todos los de aquí somos creyentes. Levante la mano si es creyente en Cristo. Tiene dos propósitos, ¿verdad? El saber que aquí hay personas creyentes y el otro que no se duerman. Estén atentos a la predicación. La pregunta es, si eres creyente en Cristo, ¿eres ganador de almas? ¿Eres ganador de almas? Deberías tener un especial interés por el cielo, pero al mismo tiempo también por el infierno, porque es ahí en donde estarán los incrédulos. Cuando venga Jesús, tú serás responsable de aquellos a los que no le predicaste. No les invitaste a acudir a un culto, no les diste un folleto, no participaste en actividades evangelísticas, fuiste al mercado, a la gasolinería, a la escuela, al trabajo, y los folletos se quedaron en tu Biblia. Cuando tuviste la oportunidad de darle a alguien literatura o predicarle con tu propia voz, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, le dijo a Pedro,
cuando fue llamado ahí en la barca: serás pescador de hombres. Después de qué sucedió esto, después de la pesca milagrosa, ¿sabe qué le estaba diciendo? Por la gran multitud de peces, así como esa gran multitud de peces que sacaste, así será la multitud de pesca que yo espero de ti, de hombres. Conclusión, hermanos. El liderazgo de Jesús fue sin igual, porque el efecto de su predicación ha perdurado por siglos hasta que Él venga. Es inmensurable. ¿Qué significa inmensurable? Que es difícil de medir. ¿Cuántos cristianos, desde que Jesucristo vino, o hombres que pusieron su fe en Dios, habrá, esperando precisamente el tiempo del juicio de Dios, ya presentes en el Señor, ¿verdad? Los que murieron antes que nosotros y los que vendrán, miles de millones. Pero, ¿acaso no notamos una gran diferencia entre los que tienen compromiso y los cristianos que no tienen compromiso de predicar? Se puede notar. Nuestra misión, hermanos, no ha terminado todavía. Ni la misión de Cristo vendrá por los suyos. Y es una garantía que así será. En la tarde estaremos viendo precisamente la carta a Timoteo. Y el mensaje que sigue en ese orden es de índole evangélico, 100%. De índole evangélico. Y se llama el tema el glorioso evangelio del Dios bendito, según las palabras de Timoteo. Tengan la oportunidad, hermanos, de traer a alguien. Si no van a venir por alguna razón, de invitar a que se conecte, de tener la visión de decir: las redes sociales están sirviendo de algo. Conéctate, te invito. A alguien que no conozca del glorioso evangelio del Dios bendito. Creo que es la frase que a mí más me impacta con respecto al evangelio. Porque sí existe, ¿verdad? El poder de Dios el evangelio de Dios es poder para la salvación. Impacta también. Pero ¿de quién procede? Del Dios bendito. ¿Quiere bendecir a Dios? Comparte el evangelio. Vamos a ver. Padre bendito, te damos muchas gracias porque tú nos ayudas. Bendice nuestras vidas y Padre Santo, permite, Señor, que se predique, Padre Santo, tu evangelio desde nuestras casas, desde los púlpitos, en nuestro trabajo y en cualquier lugar, Señor, donde podamos estar presentes. El tiempo es corto. Padre bendito, te pido que tú, Señor, estés con nosotros y bendice a esta tu iglesia. Líbrala de ataques, Señor, de Satanás, y permite, Padre bendito, de que crezcamos. No queremos estancarnos y pensar que fue un logro salir de la pandemia y permanecer. Queremos decir, Padre Santo, que tu victoria, Señor, sobre nosotros y tu propósito al sostenernos durante todo este tiempo es para que, Padre bendito, tu nombre sea glorificado y que más gente, Señor, escuche de tu evangelio. Le damos toda la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de irnos, hermanos, hace quizás 10 años o más, ¿verdad? Alguna vez tuve contacto con una institución de Estados Unidos que a veces es difícil contactar y que a veces no responde al llamado de proporcionar literatura a iglesias, literatura evangélica. Gracias a Dios que hace 3 meses encontré nuevamente la referencia y volví en este momento, pedí una sola vez, única vez, y respondieron y nos mandaron folletos. Tenemos folletos en la parte de atrás, los estoy revisando y aparte los estoy reimprimiendo en el sentido de que estamos poniendo nuestro logotipo, nuestro teléfono, o mi teléfono mejor dicho, la dirección de la iglesia. No se van a ir solos los folletos. No se van a mover
¿verdad? Como si fueran correos electrónicos hacia las plataformas. Esos van a llegar solamente si usted está dispuesto a llevarse. Solamente. La invitación es continua de mi parte y es continua de parte de Dios y del Espíritu Santo a redarguirnos a que hagamos nuestra tarea. Están ahí atrás a disposición. Llévense los que gusten, pero repártanos. Hermanos, estamos despedidos. Dios les bendiga.